Sobreexpuesto, toma 26. Bienvenidos a Sobreexpuesto, el podcast en el que hablamos de cine, coronavirus y de las habilidades de Emiliana para hablar en el idioma de Arturito. Con ustedes, Silvio Loreto. Pero ¿cuándo se detendrá este bullying? Sofía Luis. Hola. Emiliana Casal. Hola. Wilmer Niño. Hola. No, vale. Y yo, Wilmar Niño. Cada uno desde su casa haciendo cuarentena, encerrados y volviéndonos locos. Con un ping Y a la 1:15 de la horrible. mañana. Con un ping horrible y Sí. de madrugada. Los invitamos a compartir el capítulo si les gusta. Suscríbanse si no lo han hecho. También nos pueden seguir en las redes sociales. Sobreexpuesto Podcast en Instagram y Facebook. Y en Twitter Sobreexpuesto P. Hay una advertencia con los spoilers. Sí, Sí, yo creo que sí. pero- O sea, si pues- les interesa, Sí, si no han sí. visto las películas que están en el título y les interesan, hay como una advertencia. No sé si vayan a estar en el título, así que podemos decirlo. O sea, Bueno, ¿Cuáles vamos a son las hablar un películas? poco de Love, de Gaspar Noé y de El Imperio de los Sentidos. de Nagisa Oshima. Ok. Exacto. Pero Y tampoco, bueno- creo que tampoco es necesario No, para ver no es el necesario capítulo. para este capítulo para nada. Eso, pero si no quieren enterarse de nada sobre las películas, Exacto. Bueno, están advertidos ya. Y se preguntarán por qué vamos a hablar de esas películas. Silvio nos lanzó una propuesta bastante interesante. Echando culpas de oye, Yo yo no voy quería a echar la paja a echarle- Silvio, pero bueno. Bueno, Sí, discúlpame, gracias. Con Silvio. razón Sofía quería presentar. Bueno, Wilderman, puedes cortar esto. No lo cortes, que vas a estar No, cortando nada. no, ya tú te agarraste esa responsabilidad. Ya perdí el hilo, vale, tenían... Cónchale, ajá. Bueno, vamos a hablar de esas dos películas porque hay una cosa en que las escenas de sexo que aparecen en algunas películas, uno dice, berro, eso es pornografía, eso será pornografía, o la pornografía puede ser cine. Entonces, como que nos hicimos esa pregunta, esa interrogante de qué distingue las películas, por ejemplo, Love, que básicamente es sobre una relación sexual de una pareja, de un porno convencional que todo el mundo conoce, que registra actos sexuales de personas y los venden, pues. Entonces, eso es lo que vamos a hablar de hoy, como intentar diferenciar si esas películas son porno o por qué esas películas son películas y se consideran cine y el porno no. Entonces, nada, eso es lo que vamos a hablar y ahora me puse nerviosa. Sí, está nerviosa. Me encanta la cuchura con la que Sofía presenta este tema. Sí, Sofía hoy en este capítulo ha sido extremadamente sincera. O sea, primero me echa el muerto a mí, no me hago responsable de nada de lo que pasa, eso es culpa de Silvio, y luego reconoce que está nerviosa. ¿Quieres comenzar de una, Will? Es que iba a acotar algo que es que me llamó la atención, que realmente esta interrogante no surgió en Sobreexpuesto, surgió en las aulas de clases de, de la Universidad Sí, Central es de cierto. Venezuela, en teoría para Le el estás análisis. echando la culpa a las aulas de la Universidad Central de Venezuela. Por supuesto, De- sin miedo de alguno. hecho, de hecho, si no verdad, me es equivoco, verdad. si no me equivoco, de esas discusiones en las aulas de la Universidad Central de Venezuela nació Yo Satanás. Un proyecto maravilloso, sincero, que registra la Increíble. vida de un director porno. Increíble. Que es más, que vamos a dejar en la descripción El link, del exacto. capítulo. Por supuesto. Satanás ya existe y es Increíble. mujer y es argentina. Bueno, Emi, pero guárdate ese comentario por un rato, che. No, pero... Pero sí es Bueno. verdad, sí existe. Yo también lo pensé. Sí, yo lo pensé, coincido contigo. Pero que hay una película que se llama Yo Satanás. No, O ahorita. la idea. Ahorita lo explicaremos. El personaje. Ahorita lo explicaremos. Ok, ok. Arranca, Will. Ajá, bueno, voy a empezar, o sea, creo que con la reflexión más sencilla o como un punto fácil con el que abrir de diferencias o de qué marca una diferencia clara entre la pornografía y el cine más artístico, por decirlo de alguna forma. Más allá del sexo explícito, porque pueden haber películas con
con sexo explícito. Creo que la diferencia está como en la intención, incluso en la intención comercial, hacia cuál es el propósito del producto que estoy haciendo. O sea, el cine en teoría tiene un propósito narrativo, el cine quiere contar algo, el cine quiere, además va con un propósito artístico de una experiencia estética, artística. En cambio la pornografía, o sea, básicamente tiene un propósito práctico, tiene un propósito útil que es servir. Una herramienta. Es una herramienta, exacto. Ok. O sea, la pornografía sirve como estimulación visual para uno hacerse la paja. Qué técnico, qué técnico. Digo hacerse la paja, no porque para hacer contraste con la cuchura de Sofía. Y porque este capítulo quiero aprovecharlo para hacer todo lo escatológico posible. Me parece muy mal. En este podcast somos un podcast cristiano. Nosotros somos un podcast cristiano. ¿Un podcast cristiano? Claro, no decimos cosas feas. Bueno, estamos predicando la palabra del Señor aquí. El señor Gaspar Noé. Ay, no. Coño. Ay, Dios Ajá, mío. entonces, la pornografía tiene un propósito práctico y el cine no. Hasta ahí, o sea, ¿están de acuerdo con esa diferenciación o ya hay Sí. matices en torno a eso? Yo creo que hay matices. Sí, yo también. Yo no. ¿Cuánto al cine? O sea, yo voy a decir que sí, pero luego voy a justificar por qué. Porque es que realmente no todo el cine tiene que ser intenso y... Yo no dije que fuera intenso. No, pero es que hay cine que puede ser No, más... pero dijiste más... el cine artístico. Las motivaciones. Sí, dijiste el cine artístico y hay mucho cine que también puede servir como herramienta en cuanto a que te sirva para desinhibirte igual que te desinhibe una paja. Ver Mad Max te desinhibe haciéndote una paja visual, Me hace- haciéndote una ¿Qué es paja eso? mental. ¿Estás diciendo que te hiciste la paja con Max Wilder? Visualmente. Me encantan estos términos que están saliendo. Sí, sí. Paja, Increíble. o sea, masturbación para otros países. Se pondrán peores, Sofía, te lo prometo. No, yo sé, yo estoy preparada, pues. Ya, esa es toda tu reflexión. ¿Puedo pasar yo o tienes más? No, ya pasa. O sea, comenta en torno a eso, yo después diré otras cosas. Yo Ahora creo que hay le una... pasaré a mi compañero Wilderman Niño, Sí, sí, la exposición. La exposición con la que les va a cartulina. hablar de... Qué gracioso cuando te sabes el punto del otro y no sabes cuándo terminó. Sí, sí. Cuando empieza. No, yo creo que hay una forma como... No es más fácil, pero quizás más clara de entender la diferencia, que es también pensando en el objetivo, en la intención, pero yo creo que es como la intención, el rol que juega el sexo dentro de la obra que estás viendo. Porque si ves una porno, si ves contenido pornográfico, la historia que puede haber en ese contenido es una excusa para el objetivo final, que es llegar al sexo. El sexo es el fin, es el objetivo. Mientras que, por ejemplo, bien, yo no he visto demasiado cine con sexo explícito. Con demasiado me refiero a que he visto una película que la vi hoy. En El Imperio de los Sentidos, que la vimos hoy, el sexo, aunque había sexo explícito, el sexo era claramente un medio para llegar a un objetivo que iba más allá del sexo, que era contarte la historia de estos personajes. O sea, la historia no era la excusa para llegar al sexo, sino que el sexo era una forma de agregarle matices a la historia, y realmente la razón por la que uno vería la película no sería por el sexo, sino por la historia. Claro. Más allá de que el sexo sea lo que te llame la atención, en la película el sexo no es el objetivo. El objetivo no es que veas una escena pornográfica y te hagas la paja, sino que veas a dos personajes tomando acciones, igual que se toman acciones en películas de acción, que sería una pelea. En una película como El Imperio de los Sentidos, la acción es el sexo, pero el sexo es un medio para contarte algo. No es el fin. Y ahora tu compañera Emiliana. Ah, Emiliana, yo pensaba que era Sofía. Mira, estoy tan perdido que pensaba que era Sofía No, la no, que Sofía es la última.
Bueno, La última del sorteo. Sí, ahora mi compañera Sofía se va a hacer Emiliana. esperar. ¿Verdad? y ahora mi compañera Emiliana continuará con el siguiente punto de esta exposición, que está en la siguiente lámina. O sea, o sea, no sé. No sé qué diferencia algo de la pornografía o del cine. Realmente no sé si es que están producidas de diferentes formas, porque no sé si, qué sé yo, cualquier pornografía que yo pueda ver en internet, Gaspar Noé dice esto lo hice yo y bueno, no sé, eso no es pornografía, eso es arte. Entonces no sé qué tanto que, o sea, por lo menos Suena a algo que diría él. De pana. ya que estoy nerviosa. Este, Claro, hablar de porno y cine no es fácil. Ay, sí. habían cosas que en Love no me parecían justificadas. O sea, habían partes de sexo que eran como, ajá, no entiendo por qué me estás mostrando esto. Y de hecho, creo que me aburría hasta algunas veces ya verlos tanto tirar. Igual en El Imperio de los Sentidos era como, bueno, no sé, nada de esto me parece real. Me parece que hay partes que pueden ser igual de fingidas que en la pornografía. O sea, no sé, por lo menos los gemidos de la chama era como, no. Pues, o sea, sonaba un anime, En el sonaba un Imperio. anime, sí, Sí, sí. sonaba Es un que eso es una anime. vaina tradicional Y ahí era como, en no, Japón. no, esto es muy A mí me pornográfico. parecía demasiado un hentai. Exacto, me pareció un hentai, exacto. Entonces no sé de pana, o sea, cómo uno pueda decir tan fácilmente esto es cine y esto es pornografía, algo que es cine no simplemente, o sea, yo que soy nueva, grabar algo y darle, no sé, un propósito no es cine ya, no sé. O sea, por eso no sé, no sabría decir que Gaspar no hace cine, pero qué sé yo, otra persona hace pornografía. E igual, claro, sí sé, Gaspar Noé también tiene una historia y no es gente tirando solamente, sino que bueno, te cuentan varios momentos en Love al menos de esta pareja, de cómo se les va toda la mierda, pues. No es solo sexo, pero bueno, enfocándonos solo en las partes de sexo, sí, no sé que también está muy estilizado todo, es como el chamo ese se estaba cogiendo a dos supermodelos, literalmente. Era como, ¿me escucharon? Coye, pero el chamo era Sí, sí, te lindo, pues. escuchamos, no te escuchas No mal. era tan lindo. Coye sí, era guapo. El actor era No estamos guapo. aguantando la risa. No, no para esas modelos. Bueno, Pero a mí no me es parecía No verdad. era guapo. digno y tal. No era digno, no era digno. Él sale en Neon Se Demon. cogía puras chamas bellas, por Dios, no. Yo más bien lo que iba a decir es que creo que la gran diferenciación es que una película, más que nada el cine de arte, no puede saltarse como el porno. O sea, tú no te puedes meter a una película y pretender entender algo viendo el, no sé, el minuto 3, luego el 10, luego la broma y el final. No entenderías absolutamente nada. Esa es como la diferencia más destacable con lo que se conoce como porno hoy. Es verdad. Pero, ok, ese es jodiendo. Pero la otra cosa era que Wilmer dijo hace rato que qué brecha habrá entre la pornografía y esto, el cine de arte. Pero realmente pensé un poquito en el cine de palomitas, el cine que es para masas y ya. No, todavía está la diferencia de todo lo que han hablado. Hay un asunto narrativo que no está en el porno, que sí está en estas películas de palomita y todo, pero si uno los detalla más, hay como una diferencia muchísimo menor entre el porno y, no sé, y Jumanji 2. Aunque yo no la vi, pero me imagino que Jumanji 2 debe ser, no sé, más masturbatorio que cualquier película de Que arte. Roma. Que Roma, por supuesto. Sí. O sea, Claro. este... Mad Max. Pero yo, o sea, leyendo las entrevistas de estos dos directores, de Oshima y de Gaspar Noé, de alguna manera el procedimiento también de cómo se construyen estos audiovisuales. En cuanto a que está la preproducción, está el rodaje, está la producción como tal. Y luego la postproducción, la importancia que tiene. Cosas que no son tan cuidadas en el porno, al menos contemporáneo. En el contemporáneo que hablo, Pornhub, Xvideos, todas esas vainas locas que son industrias horribles que explotan a las mujeres y a los hombres.
Pero también hay un porno que creo que no estamos considerando, que es el primero que veíamos o que vimos. Yo no sé si todos aquí lo vieron, que esos eran los de las 12 de la noche. De Film Los pornos Zone, de Film No, Zone. no, Multipremier, no sé cuál otro. Que eran... Ahí hay un caso más interesante porque esas pornos de mierda sí tenían una historia malísima, pero tenían una narración y duraban 1 hora más o menos, ¿no? Es como... De hecho hay pornos de esas que son de culto. Sí, por eso. O sea, que son famosas y que tienen bases de seguidores. Por eso. Y su duración y su manera de plantear una historia se parecen mucho al cine, pero no son consideradas cines ni siquiera esas, sino como porno y ya. Es soft, O sea, soft porn. porno queda como algo despectivo. Como otra categoría que no es cine de palomitas, sino, merga, es una película porno y ya, pues, qué cagada. Y luego está el cine de arte, son como las tres grandes corrientes. Pero bueno, mientras tanto lanzo esta piedrita por aquí. me encanta que siempre dice cine Ok. palomita. Sí, de palomita. Bueno, estoy acostumbrado. A ver, yo creo que Ya se puso nerviosa. Tú puedes, Esa no, tú puedes. risita nerviosa de Sofía. Sofía está caminando en un campo de minas. Se está cuidando lo que puede decir así, es como mierda. Ok. No, a ver, o sea, lo que creo que fue lo primero que me llamó la atención y es algo que también mencionó Wilmar, que, o sea, siento que la diferencia, al menos que vi en primer lugar, es que en las películas de cine, por ejemplo, El Imperio de los Sentidos o Love, hay un sexo explícito, sí, o sea, tú ves, más en El Imperio de los Sentidos, ya Love sí la puedo considerar un pueblo más porno por lo que voy a decir. O sea, tú ves escenas de sexo explícito de gente teniendo sexo, pero creo que en el porno muestran el sexo como una manera descriptiva, o sea, en el sentido de que tiene que estar el plano detalle de entrando porque tiene que verse todo completamente, exactamente como está sucediendo biológicamente lo que está pasando. En cambio, en El Imperio de los Sentidos no es necesario que veas eso para decir, están teniendo sexo o están teniendo, ¿sabes? Es como... Sí, creo, o sea, que creo que esa es la primera diferencia. Sí, Creo que sí. esa es la primera diferencia. O sea, creo que el porno es necesario, exclusivamente necesario, que sea descriptivo y que la gente vea realmente cómo sucede el acto físico, pues. Y luego voy con eso, o sea, con lo que tú dijiste, como obviamente hay un asunto narrativo y de historia que evidentemente es más importante en una película. En Love es importante, en El Imperio de los Sentidos es importante y eso también es lo mismo que decía Wilderman, es como eso es lo que hace, el sexo está ahí, pero hay una historia detrás que es lo que los lleva y hay unos personajes que tienen unas características y a ti te importa cómo es esta persona y cómo es este tipo y cómo es esta tipa, cómo es su relación, por qué su relación es así y cómo va evolucionando. En cambio creo que en el porno, o sea, ni siquiera hay construcción de personajes ni nada, es como, bueno, ya está una profesora y el profesor y el alumno y ya, o sea, No, esa el es la mayor porno- construcción que hay. El Al porno menos- realmente es como Scooby-Doo. O sea, nunca evoluciona esos personajes. Y hay personajes Scooby-Doo, pues. Exacto, entonces, o sea, creo que eso también es una de las cosas que se diferencian. Y bueno, también al nivel técnico es como, o sea, Love, por ejemplo, aunque detesté la película, fotográficamente está muy bien lograda. A mí me gustó fotográficamente y técnicamente también está muy bien lograda, los actores no son malos, o sea, está muy bien cuidada y tiene una producción y tiene o sea, una elaboración muchísimo más minuciosa que una habitación completamente bien iluminada, ni siquiera iluminada, Coño, sí. alumbrada. O sea, está alumbrado para que se vea todo y no se pierda absolutamente nada porque justamente tiene que ser como descriptivo. O sea, creo que me voy, o sea, me voy con esas dos palabras, tipo, las películas,
las películas de arte que tienen escenas de sexo o que tienen la historia está llena de relaciones sexuales, tienen que, o sea, muestran sexo explícito. Y el porno es descriptivo, es como, bueno, esto es lo que sucede físicamente y tienes que verlo para emocionarte, pues, básicamente. Pero es que, a ver, si empezamos, si agarramos esos dos extremos, me gustaba, por ejemplo, como lo definía Wilderman, de que en el porno la historia es la excusa para mostrarte el sexo y en el cine ¿cómo es? El sexo es una excusa para contar la historia. Sí. Es un medio. Exacto, es un medio para contar una historia. O sea, ¿qué pasa El sexo es el fin, eso hasta es lo que- que decía Wilderman Con el porno. con el En porno. el porno. Exacto. O sea, ¿qué pasa si empiezas a acercar esos dos extremos? O sea, si de nuevo vemos, por ejemplo, Love más que El Imperio de los Sentidos, es como, ¿hasta qué punto este carajo en realidad no creó una historia? O sea, porno. el guión que tiene esa película es un poco pensado a modo de excusa porque él quería hacer una película que tuviera sexo explícito, y de hecho él lo dice en sus entrevistas. Él lo dice en sus entrevistas que así surgió la historia, así surgió la película. Sí, ¿Qué bueno. tal si hacemos una pornografía? ¿Qué tal si hacemos una película con sexo explícito? Y a partir de eso él creó el guión. Pero entonces, ¿qué cosas hizo él? O sea, él lo que empezó, basta con aportar una producción bien cuidada y el nombre de un director famoso para que la vaina deje de ser porno. O es una cuestión no sé, de proporción, de si hay 80% sexo, 20% historia es porno, pero si es 50 y 50 es un poquito más cine. Sí, o sea, de hecho por eso también decía que, o sea, con Love a mí se me cae lo que acabo de decir, porque creo que Love es una pornografía. O sea, Love es una pornografía. Una pornografía demasiado bien hecha con demasiada plata, pero es una porno. O sea, porque justamente usan planos burda de descriptivos, algunos hasta innecesarios. Pero en el y, Imperio de los Sentidos también. y además, Claro, el punto de vista, el punto subjetivo de la vagina me encanta. sí, pero digo, o sea, en Love existe, en Love las 2 horas de película es puro sexo, que es algo que a mí que me disgustó burda cuando estaba viendo la película, que era como, estos personajes lo único que hacen es tirar, ni siquiera tienen una relación más allá de eso, no se relacionan más allá de eso. Yo lo vi diferente. Entonces son Yo lo vi al revés. burda, o sea, son 2 películas, son 2 horas de ellos tirando. Es innecesario y creo que es mucha porno, pues eso es porno. Imperio de los Sentidos yo justamente no lo soporté por eso. Era como no habían momentos de tranquilidad, siempre estaban tirando y ellos mismos lo decían. Era como, solo puedo tener mi pene tranquilo cuando voy a mear. Y literalmente era así, nunca parando y tirando. No, y Y además todo hablaban lo de que los cuando criados les tirar, era tirar criticaban, o y muerte, broma. tirar o muerte. O sea, que la sociedad le hacía el fo porque se la pasaban Sí, tirando. pero ¿sabes qué? Claro. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en el Les Imperio de gustaba los también, les Sentidos... gustaba también. La sociedad anda ahí viéndole, espiándolas así. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que en el Imperio de los Sentidos hay una evolución en la relación de los personajes. Y hay Sí, un sí. sentido. Y uno dice, esta tipa era toda tímida y tal, no sé qué. Este era el dominante y resulta ser que la tipa se convierte luego en la que lo domina. O sea, pero hay una evolución clara. En Love no hay un coño. No hay nada. Yo o no sea, vi a No, la yo chica tampoco diría nunca. eso. Yo nunca vi a la chica tímida, pues la vi fingiendo que era tímida, más no que era tímida. Era así como, ay, no me toques, pero sí toca. claro, pero hay, o sea, Nadie tímido, bueno, yo no sé. sé, yo creo que había más evolución, o sea, o sea, se sentía más la evolución de los personajes y el cambio que es por el que pasan los personajes que en Love. En Love te muestran la historia de esta pareja, pero yo creo que desde el principio te muestran que es una pareja tóxica y terminan siendo una pareja tóxica y el tipo luego nunca sabe qué pasó con ella, pero, o sea, comienzan siendo tóxicos y terminan siendo tóxicos y no hay ninguna reflexión más allá O de eso. sea, en el Imperio de los Sentidos termina matando al tipo, que tan tóxico. Las dos me parecen súper Ligero locas, spoiler. pues. Sí, Claro, hay un no, eso también, aspecto eso también. Con Love, que también es una diferencia con el porno como tal.
que es el asunto de la narración, cómo está construida la historia. O sea, tienes un tiempo presente que es el tipo ya maduro, 2 años después con hija y todo, infeliz pa'l coño. Y se pone a recordar, no sé, por la llamada que le hicieron, se pone a recordar a su ex que la volvió loquita. Eso es algo que tampoco se vería en el porno, saltos temporales. O sea, y si se ve... No lo sé. Si se ve, debe ser una vaina toda ridícula que debe ser el inicio en donde hay un bicho que viaja en el tiempo para cogerse, no sé. O sea, pero no resuelve nada. Debe haber porno de Volver al Futuro, eso estoy segurísimo. Pero voy a buscar esto. Indudablemente. Seguro lo encuentra. Y sí, En la descripción del video les vamos a dejar unos links. En los posts y que si te gustó Volver al Futuro, aquí busca nuestro video y está el porno. sí. El encuentro entre McFly y su mamá. Una vaina así. Ay, no. Lo peor es que encaja perfectamente, seguro es de eso completamente. Pero bueno, Estoy seguro que esa vaina existe. bueno, en Love está ese asunto, ese viaje, o sea, esos saltos al presente y al pasado. O del presente y el futuro. Eso realmente también es raro definirlo porque ahí sí 60-70% de la película son recuerdos. Sí. Es pasado, exacto. Sí, pero eso ya depende de cada quien, cómo la quiera ver. En el Mira, Imperio... Pero también se puede diferenciar de que puede hacer una pornografía con una estructura un poco más ambiciosa que otras, pero que no dejar de ser pornografía. Es que creo que una película raya más en lo que es porno. Es justo lo que dijo Wilmar hace poquito. Cuando el fin de la película, siendo cine y todo, es el sexo. O sea, de pana que Gaspar Noé hace como un manifiesto o una muestra de músculo de yo puedo hacer esto. O sea, no lo necesitaba, pero miren lo que puedo hacer. Y de paso en 3D. O sea, todas las condiciones que haces como, ok, no es solo que estás haciendo una película narrativa bastante pornográfica, sino que también tienes la ambición de hacerla en 3D, por ejemplo. Y muchos de los planos que... como soy Gaspar Noé, soy tan arrecho, puedo presentar esto en Cannes. Exacto, en Exacto. Cannes, exacto, sí. Y él no ganó algo, yo creo que sí él ganó algo. O sea, no sé, creo que fue selección oficial, estoy pues, pero seguro. no ganó. Sé que fue selección Eso, pero oficial. creo que en entonces Cannes a como que- mucha gente no le gustó. Bueno, no conseguí la vaina, que ladilla. No conseguí lo de Cannes. En el Imperio de los Sentidos es lineal, pues, la narración. O sea, y entonces es como un poquito más digerible. Que Claro, pero esta. sabes que en el Imperio de los Sentidos hay un pequeño detalle que nosotros estábamos jodiendo al principio con lo de verga de pana. Es demasiado una porno porque además tiene algo al principio de, ¿sabes? Es la criada que el jefe Sí. le está echando los perros. Sí, y es como, es que- verga, esto es demasiado una historia de Sí, una sí, sí. porno. Sí, sí, sí. Pero hay un momento cuando ella ve al carajo con otra tipa. Con la esposa. Con la esposa. Y tiene como que la mata. Y Ajá. después regresa y en realidad era que se lo estaba imaginando. Ahí yo Sí. creo que son ese tipo de detallitos que te hablan como de... Esto tiene un propósito narrativo que no tiene que ver con el hecho del placer de ver a dos personas tirando. Tienen sexo. Y digo tirando porque quiero ser todo lo escatológico posible. en Ah, este pues. capítulo. Qué fuerte. Pero yo creo que dije tirando, qué horrible. Coño, qué bola, Sofía. Yo dije Qué tirando, hermosa ¿cuál es el calidad. problema? Ponle bip, ponle bip. No, yo no pienso hacer mucho trabajo. Hay que decir teniendo relaciones sexuales. Coito. Coito. Que a mí me gustó mucho algo que dijo Sofía, que fue que en el porno la representación que hacen del sexo es totalmente descriptiva y por contraste también en una película con sexo explícito la representación que hacen es más narrativa y yo no he visto Love, entonces estoy un poco limitado, pero por lo menos en el Imperio de los Sentidos, en muchísimas escenas de sexo, que sí es cierto que los personajes están toda la película tirando, eso es verdad, pero yo siento que en muchísimas escenas la cámara en un momento de sexo la cámara se desvía del sexo para mostrarte algo que está pasando más allá de la penetración.
más allá del vaivén del pene dentro de la vagina. Por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, la dichosa escena del huevo. Ay, no. Coño, buena escena. Después de esa escena, Qué horrible. Me imaginarme eso. después me o dolió antes, no me demasiado. acuerdo. En algún punto de esa escena, la cámara se desvía de la acción que está ocurriendo, la acción sexual, y se queda con la cara del tipo un rato largo y el tipo está medio incómodo. También hay que aclarar algo muy Medio importante. incómodo y riéndose, Hay que ¿no? aclarar algo muy importante. El Imperio de los Sentidos no es una gran película. No. Y los personajes no están tampoco demasiado bien construidos y el No, personaje del no tipo es están bien súper construidos inconsistente. nada. Pero Están son mejor súper construidos planos. que Love. A mí no me Ay, gustaron. No son En planos, Love- no son planos. en Yo no Love diría están que son mejor planos. construidos. Para Yo mí no diría son que los personajes planos. del Imperio Hay de los muchas cosas que Sentidos no son planos, entendí. pero sí son inconsistentes. Ok. A mí me parece que en Love están mejor construidos, pero son personajes peores. O sea, son personajes más planos. Por eso Ok, están bien construidos, ok. porque son personajes burda de planos. Ok, puede ser. Pero Ahora, ¿saben qué- otro momento qué también también sería al diferencia? final. ¿Qué? Que otro momento sería al final cuando ya están en su último coito. La escena se centra muy poco en la acción de tener sexo y está mucho más interesada en el asesinato, en el ahorcamiento y en si lo va a matar o no lo va a matar. Y a mí me parece que eso es algo que se aleja totalmente de la pornografía y es muchísimo más cinematográfico. Es que la manera en cómo surgieron estas dos películas, las dos controversiales, El Imperio de los Sentidos mucho más. La bicha está prohibida en un bojote país, todavía ahorita. ¿En serio? Sí. Oye, es que me imagino En hacer Japón una está película está así en censurada. Japón, o sea, Sí, en Es Japón que- está censurada horrible y es así como el fono, la puedes mencionar. Así que si un día viajan a Japón, no deben estar mencionen hablando del que- Imperio de los Sentidos. Pero ¿saben qué pueden hacer en Japón? Van a sus museos de puros penes ahí de distintas formas y no hay nada de mal. si tienen un museo Este- de eso y no puedes ver Imperio de los Sentidos. Bueno, Como el museo de la madrastra de Fleabag. Es Exacto. verdad. Es verdad. Es verdad. tenemos un capítulo de Fleabag en el de... No, a lo que iba es que hay algo también en el Imperio de los Sentidos que creo que el Lopsy no tiene. Que es tratar de comunicar un mensaje con el espacio, con la puesta en escena. Algo que en el porno también es nulo. O sea, tanto en el porno industrial como en el porno amateur. En el porno industrial es como dice Sofía, todo tiene que verse bello. O con una marca de luces, una planta de luces como que siempre tiene la misma productora. Y en el porno amateur, bueno, no importa dónde estén, la vaina es casera, luz natural o se compran sus luces, pero tampoco hay como mucha intención de describir nada ni con el espacio Con ni el con flash del teléfono. Exacto. Coño, tú ves vainas feas, güey. Aquí hay dos momentos en donde te muestran vainas que no tienen nada que ver ni con el sexo ni con los personajes, sino con el país. Que es... hay un gran plano general de como una vaina industrial. Una torre que está soltando humo. Sí. En un pueblo que es más pobre que el coño, donde nada está industrializado. Entonces es como una abreboca de, mira. Y lo otro, esta historia está ambientada en el 36, creo. Sí. 36. Y lo otro... ¿36 y lo o 33? otro... No, 36. 36 pues están como en bueno, preparativos de la guerra. Podemos decir 33, 36 porque la verdad ellos tienen como un tiempito juntos, ¿no? No, Esta 36. pareja. Pero no queda nada claro. Sí, 36 pues. se bueno, muere. nunca queda claro cuánto tiempo está. Sí queda porque... Que es lo otro que voy con el espacio. Ellos comienzan en un espacio rico y ellos se mueren en una vaina pobre, chiquitísima, que era una habitación tipo Sí. estudio prácticamente. Sí, es verdad. Y nunca hay una marca de tiempo clara de cuánto ha pasado. Simplemente el espacio va cambiando y cada vez tiene menos criadas, hasta que no tienen criadas, hasta que nadie los quiere atender y no sé. Y se muere. Y el otro momento es cuando el tipo está que se cortó el cabello y... ¿Qué pasan los soldados, no? No hay hombres en esa película. Los únicos hombres que hay en la calle son o borrachos o No, viejos. o el viejito que está bailando. O viejos o comerciantes. Coño, eso es increíble. Pero los jóvenes... Exacto, el viejito que está bailando, que tienen funciones culturales. Esa va a ser la promo del capítulo. Wilderman bailando con ese viejito. Porque yo... Y lo otro...
es que cuando el protagonista está caminando al lado de todos los que van a la guerra y van en direcciones contrarias. Como que este tipo, estando joven y estando saludable, él optó por su individualidad, no por el deseo de su nación, sino... Coño, él quiere su vida complacentera, bueno, él escogió esa mierda, pues. Y eso no está en una porno nunca. En Love no hay eso. O sea, hay espacios y hay luz, hay juegos de luces arrechísimos. Sí. Que si uno diferencia estas dos películas, es como mierda, se evolucionaba el cine. Pero al mismo tiempo es tanto el músculo que muestra Love que no... Yo no veo esa madurez, por ejemplo, en cuanto a puesta en escena o dirección de fotografía tampoco, Es que así, no sé. lo poquito que leí aquí del Imperio de los Ajá. Sentidos es que justamente como la película está hecha en posguerra y este director y como que... En fin, estoy aquí leyendo. Si me equivoco, ajá. Empezó una nueva ola en Japón por la vaina de la Segunda Guerra Mundial. Y que este director se obsesionó por el sexo y la violencia, pero también para como transgredir, como usar eso, el cine, como protesta, pues. Entonces creo que tiene mucho sentido lo que dice. O sea, no era solo vamos a ¿Pero mostrar quién? ¿De quién estás hablando? Kojima. Del Imperio de los El Imperio de Sentidos. los Sentidos. Es decir, que no es solo vamos a mostrar gente teniendo relaciones sexuales. Teniendo Sino que relaciones también, sexuales. o sea, también no es solo que tenemos sexo, sino que en muchos momentos hablan de la muerte y termina con una muerte horrorosa, pues. Sí, es que Sí. bueno, Japón es un país en realidad lleno de fetiches y desde hace tiempo, desde antes que naciera el cine. Entonces, Mira, quería decir, Ajá. creo que en Love, o sea, estabas hablando de las escenas, de cómo en el Imperio de los Sentidos hay como escenas y hay momentos en los que pasan cosas que se alejan de esa vida sexual de ellos. Creo que en Love, el momento que tengo más claro en el que pasa algo como eso, que no es que no están ellos dos tirando, o ellos tres, es esa escena asquerosa en la que Gaspar Noé explica su propia película Sí, y el protagonista Ajá. le dice al viejo con el que después le montan cacho que, ¿sabes? Yo quiero A ser Noé. director... Ajá, A Noé. a Noé. Y le Dios dice mío, qué como, yo ridículo quiero eso, ser director... ¿Sabes que hay 4 personajes en esa película que tienen los 4 nombres de Gaspar Noé? O sea, los 2 nombres y los 2 apellidos. Ay, Dios. sí. Demasiado ego. Ajá, entonces él le dice a este director, a este carajo como, no, yo quiero ser un director de cine y cuando sea director de cine voy a hacer una película que muestre el sexo tal y como es, porque sí, el cine que realmente no muestra el sexo. exactamente lo que ellos muestran ahí, sí. Ajá. Una locura. Exacto. Y entonces ahí, o sea, yo les quería preguntar algo, porque hace rato, por ejemplo, creo que fue Emiliana que hizo como un comentario de, ya ni sé qué fue lo que dijo, pero tengo anotado aquí, sexo usado para aportar realidad. Pareciera que poner sexo explícito en la película, o pareciera que esa fuera la intención a veces de estos directores, y bueno, Gaspar Noé lo dice, le da, o creen ellos que le da algo de realidad a la película, o sea que es más real la película por mostrar sexo explícito. Y o sea, no sé qué opinen ustedes de eso, pero por ejemplo, a mí me parecía curioso, y creo que también lo comentaron ahorita, en el Imperio de los Sentidos es sexo explícito, estamos viendo que están teniendo sexo de verdad, pero aún así hay mucho de fingido. Y si lo piensan en la pornografía pasa eso, o sea, hay gente tirando, pero uno sabe que están fingiendo. ¿Hasta qué punto usar el sexo, o sea, mostrar el sexo de forma explícita es más real coño, que no sé, que contar una buena historia? Que contar, porque puedo entender o sea, como el impulso de Gaspar Noé o de otros directores de usar el sexo como parte importante de la historia, porque quieren mostrar que el sexo es parte esencial de la vida de estos personajes, alguna vaina así, pero lo explícito del sexo creo que es más, o por lo menos en los casos que hemos mencionado, que ahorita les voy a contar otro que se me vino a la mente, que es una película que vi hace mucho tiempo, que creo que en los casos que hemos mencionado el uso del sexo explícito es más un
un artilugio, bien sea para vender o bien sea para mostrar que eres un pretencioso de mierda como Gaspar Noé, que algo que realmente tenga un propósito narrativo artístico. Yo creo que en una película en la que es tan importante el sexo como Love o como El Imperio de los Sentidos, quizás, o sea, son películas en las que los personajes están teniendo sexo en todo momento. Ya ha quedado claro que no estamos del todo claros si ponen tanto sexo porque realmente es necesario, o si lo ponen por poner y ya. Pero en un caso hipotético de que haya una película en la que los personajes, por cosas de la historia, necesitan tener sexo en todo momento, yo creo que se haría muchísimo más cansino que fuera falso siempre. Se haría mucho más... No Agotador. parecería real, sería súper fingido si no hay sexo ligeramente explícito. Nunca se me ocurre, por ejemplo, Disobedience, que es una película que no hemos visto todos aquí, pero algunos conocemos, una película Ujú. en la que en algún punto es necesaria una escena de sexo, y además es una escena muy apasionada. Ese sexo no es sexo explícito, obviamente, pero no es especialmente recatado tampoco. Imagínate que esa escena, Pero es que esa... particularmente es violento, no violento, pero es eso, es apasionado, es muy apasionado, sin ser explícito. Imagínate que esa película fuera un poco distinta y terminara ahondando un poco más en la vida sexual de esos dos personajes. Sería raro que siempre fuera súper recatado si al mismo tiempo estás intentando hacer una película en la que estás intentando mostrar una vida de sexo apasionada. Pero es que se me ocurre una, por ejemplo, que no sé si la hemos visto todos, sé que Silvio la ha visto, que es Shame, ¿Cuál? la Sí. de Ah, claro, yo también la Yo no pensé. lo he Michael visto. Fassbender. O sea, es una película sobre un carajo Bueno, que es sí, es adicto verdad. al sexo. Es una película que gira Sí. en torno al sexo, que no es tampoco especialmente recatada. O sea, Pero se le ve el todos le pene vimos el a pipí a Michael Fassbender. Fassbender, Coño, sí. pero no necesita usar o mostrar sexo explícito para que, coño, para que quede claro el tema y para que se entienda los peos psicológicos de este carajo y para que entendamos la historia. Y entonces creo que ahí se hace evidente como cuál es el propósito del creador de esta película. O sea, el creador de esta película nos está contando una historia. Y quizá, o sea, me parece que a veces el uso del sexo explícito puede más bien terminar distrayendo de la historia. Ujú. O sí, y a veces generando incomodidad también en el espectador. O sea, estás condicionando tu obra a que no sea apta para todo el mundo. Entonces, ¿para qué la estás haciendo? Por ejemplo, Gaspar Noé, cuando uno lo escucha, es muy distinto. A ver, es muy distinto Oshima. Sus opiniones sobre cómo va a ser recibida la película son distintas. Mientras que Noé dice que a él no le importa lo que digan de su película, sino más bien le interesan las opiniones de su círculo cercano. O sea, que son las opiniones que realmente le importan. Oshima, él juraba que la película no iba a tener tantas restricciones y que le iba a ir mucho, que iba a ser un éxito, pues. Sí, exacto. Él quería hacer una Este, película popular. Él quería hacer una película que sí, pasara en el sí, cine. Ahora. exacto. Y bueno, no se llevó una decepción tan grande tampoco, porque dentro de las películas eróticas, por aburrida que sea y todo, El Imperio de los Sentidos es como de culto. Sí. Ujú. Entonces, de alguna manera lo logró. Pero las expectativas de los directores eran distintas. Y creo que el proceso de creación también lo fue. Mientras que la premisa podemos decir, según su entrevista, no estamos inventando tampoco mucho, de Gaspar Noé es que no joda, se representa la violencia y las drogas en el cine de cualquier manera y no se puede representar el sexo, todavía estamos como niños chiquitos. La de Oshima fue que un productor, que además un productor que apoyó a Godard, Verdad, déjame ver, aquí tengo alguien más, no lo anoté. Pero apoyó a gente de la nueva ola francesa. Le dijo, mira, vamos a hacer una película de sexo. Y él a partir de ahí pensó qué historia podría contar. O sea, son como dos procesos también muy distintos. En cuanto a la voluntad de yo soy arrecho y quiero hacer una película así, a que te hagan la propuesta a alguien coño, tiene relevancia y tú digas, verga, sí, lo puedo hacer. Y eso Yo, también es... Ajá. yo lo que creo, al menos con el tema de, o sea, hablando de Love,
y el sexo explícito, creo que, o sea, creo que hay un punto que ya es suficiente. O sea, creo que las dos películas pecan un poco en eso, aunque no sé por qué lo permito más en El Imperio de los Sentidos, aunque también me crisió. Sí. Que es eso, o sea, en Love tienes mucho sexo explícito, pero demasiado de lo mismo. O sea, hay una parte que es mucho de lo mismo. Si tú quieres hablar de sexos, drogas, no sé qué, oye, tú puedes poner a tus personajes en diferentes situaciones y fino, pueden tener sexo en diferentes situaciones, pero lo condensas más, no repites una y otra vez una situación. Además, o sea, creo que sobresaturó demasiado, al menos en Love, el tema del sexo explícito, y eso creo que habla burda de las intenciones que tenía Gaspar Noé. Con el tema del Imperio de los Sentidos, creo que es un poco, no sé por qué razón lo veo como un poquito más justificado, por el hecho de que siento que ya, o sea, la tipa era una enferma del sexo, en realidad. Sí, una ninfómana. Era una ninfómana, O sea, exacto. No, y no Es solo muy eso, parecida estaba loca, al pues, personaje ella. de Shame. Exacto, Sí, estaba que loca, también es pero un- Pero también es medio digo, o sea, psicópata. yo por ejemplo, en Love yo no puedo decir que ellos estaban locos, ¿sabes? En Love yo lo que puedo decir es que los dos eran unos vagos que no estaban haciendo un carrizo y lo único que hacían era, o sea, pero no porque tenían un desorden mental bastante grave. Yo quisiera detenerme un poquito en eso, en Love, como para rescatarlo un poco. Que tal vez Gaspar Noé es un poco incomprendido por nosotros. Esa es una posibilidad. En cuanto a que toda esa película es una ironía. O sea, se llama Love y esa película no va del amor por un coño. Lo otro es que según sus entrevistas él critica mucho a Estados Unidos. Y a toda su política, por ejemplo, de armas y vaina. Y al mismo tiempo es como, ok. O sea, me venden un rifle arrechísimo por la televisión, pero no pueden mostrar porno. En ese sentido, como que la duda la comparto con él. Entonces, ¿por qué haces un personaje tan idiota? Porque el personaje es un idiota. Es Que un idiota. es estadounidense. Y todas las declaraciones que él hacen, que son tontas, son las declaraciones de un estadounidense que de paso está orgulloso de ser estadounidense. La escena de la policía, Sí. por ejemplo. Ujú. Ahora, yo lo que creo es que sin querer, él criticando al enemigo, a su enemigo, también se critica a sí mismo. O sea, qué coincidencias tan grandes. O más bien por cuestión de ego, que eso creo que es un comentario que compartiría más Wilmer. En su crítica hacia la sociedad estadounidense, hacia un individuo estadounidense, no puede dejar de expresar lo que él siente que debería hacerse en el cine. Y entonces ahí como que todo se enchumba, ahí se hace el arroz con mango. Porque de pana que la declaración que hace es demasiado explícita de lo que debería ser el cine, que el Sí. cine debería como rozar más el porno sin miedo, porque bueno, el sexo es parte de nuestra vida, pues. Sí, algo que yo quizás podría compartir con Gaspar Noé, o sea, quizás no es parte de su discurso, porque la verdad es que Gaspar Noé es bastante incomprensible, pero él Sí. habla mucho de la violencia y como la representación de la violencia en el cine, y realmente algo que sí yo le rescataría es que es verdad que se ha aceptado muchísimo la idea de contar historias a través de la violencia, y es Y no del entendible, sexo. es entendible su duda de por qué no se puede hacer a través del sexo. Yo creo que quizás se puede presentar una especie de paradoja con el sexo explícito. Es que cuando haces películas como Love o como El Imperio de los Sentidos, son películas en las que hay sexo en toda la película, prácticamente, y eso deja poco espacio para hacer una historia y para crear personajes realmente. Y ¿Saben además dónde nos creo que pasó estamos eso? Perdón, termina tu punto y te voy a decir dónde pasó eso. No, que además yo siento que estamos hablando de películas con historias chimbas, pues. Y algo Claro. que es quizás triste es que se termine rechazando ideas de películas con sexo explícito, porque los ejemplos que tenemos son películas malas, cuando siempre que se experimenta con algo, los primeros ejemplares son chimbos. Y si hay tan poquito cine que explore el sexo explícito, es difícil que ese cine sea excepcional. Y entonces, realmente es que no entiendo. Es que es una duda muy grande si realmente es culpa del sexo o si realmente es que no lo han sabido contar y ya. Y el sexo es simplemente como la violencia y como la acción. Y si se pueden hacer películas como The Raid, que toda la película se están dando coñazos, y Sí, aún así de estás pana. contando una historia Sí. buenísima,
¿por qué no se podría Sí. contar una historia igual en la que toda la película están teniendo sexo, pero que conte, Mira, pero que hagas una historia arrechísima? mira, hay una que quiero comentar algo con lo que está diciendo Wilderman, que hay un comentario que ahorita Bueno, mismo pero no yo quería saber recuerdo. lo que Silvio me iba a interrumpir. Ya, pero antes de que se me vaya la idea. Maluco, eres que eres. No jodas. Dejen, rapidito. Que tengo, o sea, un comentario que no recuerdo ahorita si lo leí o si lo vi en alguna clase de guión que hablaba del amor, del romance, que decía como las películas románticas siempre muestran los peos de una relación, siempre muestran el momento en el que se enamoran o el momento en el que terminan. Porque el amor como tal, o sea, la gente enamorada cuando está feliz es la vaina más aburrida del mundo. O sea, la única gente que Sí. disfruta de estar enamorados son los dos que están enamorados. Pero a nadie que Sí, ve sí. a un par de enamorados se divierte. Yo creo Bueno, que puede pero- pasar un poco con el sexo. O sea, el sexo puede ser muy divertido para quien está teniendo sexo, pero verlo, más allá de... Es poco interesante verlo una es poco historia que no sea de interesante, exacto. relación poco ¿Cómo, tóxica. interesante, cómo es tú verdad. puedes hacer Exacto. una historia? O sea, veo complicado hacer una historia que gire alrededor del sexo sin que se haga aburrido, que es lo que pasa con Love. Eventualmente, en el Imperio de los Sentidos lo resuelven haciendo que pasen vainas raras y cada vez va avanzando la historia como hacia sitios más raros. Pero en Love es una ladilla. En Love ya después de un rato es eso, son escenas de tirar Me da en risa. lugares distintos. Ahí se devela totalmente la naturaleza humana del placer por el chisme. O sea, yo no quiero que tú me cuentes un chisme de una relación a la que le va bien. O sea, Eso. sino a la gente que, o sea, que le va malísimo. Que le va malísimo y sin embargo no sé por qué, qué está pasando ahí. O sea, No. es como que si disfrutáramos eso. Call Me By Your O sea, Name no es así. A mí me encanta. La vi 1000 veces. No me aburrí y tiene momentos de puro amor y ya. Coño, Call Me By Your Name, Bueno, yo no lo he visto, pero ahí, eso es un chisme, ese es rolo de chisme, mira. Con mi Mayor Name es la historia de ellos enamorándose. De ellos Claro, son ellos enamorándose, enamorándose. y después separándose. No es la historia de ellos Claro. siendo Ramón. felices. Bueno, De hecho, si piensas, por ejemplo, en las de Linklater. Y no solo eso, también es una historia del chamo descubriendo su homosexualidad. Eso, las películas de Linklater, por ejemplo, que te muestran una pareja que pasa 20 años juntos. Las tres películas lo que te muestran son momentos muy específicos en los que están teniendo un peo, en los que se conocen El y se están chisme. enamorando. Exacto, el chisme. Exacto. Que Qué bola, el principio del cine es el chisme. Y que por eso, o sea, quería decir como, me parece que le estamos dando demasiado crédito a Gaspar Noé y a su, y a su capacidad de imaginar, de filosofar posible eso. demasiado en torno al cine. Porque esta cuestión de, coño, qué bolas que el cine se pueda permitir mostrar armas y que mostrar violencia de forma tan explícita y no se pueda mostrar el sexo. O sea, creo que la propia comparación entre la violencia y el sexo no sé si sea del todo pertinente, precisamente por el hecho de que el sexo es algo común, habitual, cercano e íntimo, y creo que son cosas diferentes lo que uno busca cuando ve una historia. O sea, justamente uno ve una historia para ver algo fuera de lo común, que se salga de la regla, y por eso la violencia es algo tan fácil, porque la violencia no es algo que vivamos Claro, en el día a día. sí, pero si tú ves una película, no sé, una película que no sea de acción, una película tipo Moonlight, la escena en la que el chamo le lanza un pupitre en la cabeza al otro, al bully, es una escena que funciona burda, pero también porque es la única escena en toda esa película que hay violencia, y entonces choca, igual que en cualquier película, hay una escena como la que dije hace rato de las lesbianas, ¿cómo se llama? Disobedience, hay una escena de sexo en toda la película y esa escena funciona. The Raid, que es una película en la que en toda la película se están dando coñazos, o John Wick, por poner otro ejemplo, son Que películas que se realmente ponen... no tienen grandes historias. O sea, uno se arrecha porque le mataron al Sí, es perro. verdad, no tienen grandes historias, Y- pero son funcionales, son mucho más funcionales que El Imperio de los Sentidos. Sí, sí. Son películas en las que se tienen que poner muchísimo más creativos. No es solo violencia, es violencia muchísimo más pensada. A lo mejor se tienen que poner creativos con el sexo de alguna manera.
No sé, yo no soy La, Gaspar Noé, la que lo piense violencia, él. la violencia es mucho más divertida que el sexo. Ya, creo que Gaspar Noé se puso demasiado creativo. Es que eso es lo que intenta Haciendo un Gaspar Noé, plano. justamente ponerse creativo, al punto de que metió una GoPro Pero dentro de una vagina. no con planos, no con Metió metiendo una GoPros en GoPro. vaginas, con una Hay un coreografía. plano que es una subjetiva desde dentro de la vagina y tú Claro, ves el pero pene eso entrando yo y pensé que saliendo. era hecho digitalmente, pues. De Raid no hace cosas especialmente interesantes con las cámaras, pero tienen unas coreografías que te quedas loco. A mí me pareció que Gaspar Noé no tuvo nada de creatividad, sinceramente fue así como una telenovela. Y fue como me contaste todos los 15 minutos, era como ya sé qué trata toda esta película. Sí, No, iba a decir que también le echan mucha mierda a estas dos pelis porque no vieron, coño, una que es mucho más difícil, que es las Hijas del Fuego, que es una argentina. No recuerdo el nombre de Ay, yo la la tenía directora ahorita. acá, ya va. Ahora 58 minutos para llegar hasta ahí, 55 minutos, algo así. Sí, es que ya estamos terminando, pues. sí. Se lo guardaron, o sea, se lo aguantaron. claro, es que si no lo habían visto. Porque es que además no hay mucho que decir. Albertina O sea, Carri. esta película es justamente... Esta película de Albertina Carri justamente es 90% sexo. Sí. O sea, si Gaspar Noé tiene 60%, ella tiene 90%. Y esos personajes son una mierda, de verdad. Una mierda de personajes. Que además es como una road movie donde muchas lesbianas se van sumando a lo que comienza como una relación de dos y termina como una orgía de lesbianas. Sí. De 15 personas. Suena buena. Y explícita. No. Silvia también dijo que ay, suena Pero yo lo excitante. dije jodiendo. Yo saqué un sticker. Y pero Yo saqué un no sticker es de nada. Ash diciendo que es hora de sacar al legendario. Pero no, ¡Ay, qué es hora de guardar al legendario. Horrible ese Hora de sticker. guardarlo, No, porque- pero Wilmar, a ti no te gustaría tenerlo. Yo quiero ese sticker. No, Es que esa ese película es sticker es un... horrible. A ver, esa película es un manifiesto. Y tal vez por eso pasa lo mismo con Gaspar Noé. Dan de qué hablar porque son como manifiestos de este autor quiere hacer esto. Y lo declara. Y como películas son extrañas. Pero si uno se pone a pensar en ellas, es como, coño, no es ni tan falso. O sea, el motivo por qué esta directora hace esta película es porque ella quiere hacer porno. Y el espacio para que las mujeres dirijan porno es reducido. O sea, entonces ella va y se va al cine y hace porno en el cine. No sé cómo consigue tanto presupuesto, pero... Ver, esa película a nivel de personajes es un desastre. Pero en cuanto a los espacios que conquista, es conquista que jode. O sea, así como Gaspar Noé te muestra un pene que te está apuntando como un dedo, porque además hace como esa comparación. O sea, hay un dedo que te está apuntando Ay, no. y de repente está el pene apuntándote también. Aquí tienes la vagina apuntándote directamente a cada rato, o vaina, o el mismo Consolador. Es loquísima esa peli, pero peca Ok. de lo que advierten ustedes de que si le metes demasiado sexo en una película, eso sí ya se empatuca. Claro. Y bueno, yo quiero mencionar otra película que también, o sea, la recordé hoy después de que vimos El Imperio de los Sentidos, que es una película en la que también hay sexo explícito, que creo que es así, o sea, es una película que por lo menos a mí me gusta bastante la historia, no sé qué tan famosa sea, sé que la he escuchado nombrar en algún top de películas que debes ver. ¿no? Generando Así. expectativa. Sí. No, se llama Nine Songs, creo que es en inglés. Sé que en español es Nueve Orgasmos. No Es sé una qué es eso. película. Sí, es una película, creo que es una película escocesa. Es escocesa o británica. Que es la historia de una Scorsese, el relación. sitio Es donde una, nació Scorsese. es un- Scorsese. Se matan es al una fin. película sobre una relación en un viaje. O sea, es una pareja que se conoce en un viaje. Es como antes del amanecer, pero si hubiesen pasado 2 meses juntos. Y Es si una pareja tuviesen- que se... Y se hubiesen tirado a cada rato. Ajá. Es una pareja que se conoce, viven juntos por un par de meses y te muestran como la historia de su relación, cómo va surgiendo y cómo se va yendo el carajo. ¿Qué es lo que me pasa con esta película? Es una película que tiene escenas de sexo explícito y además tiene varias porque a cada rato están tirando. Pero siento que si le sacaras, o sea, si se le quitara el sexo explícito, la película no perdería absolutamente nada. Seguiría siendo una historia interesante, seguiría contándose igual de bien. Y entonces eso lo que me hace dudar es ¿para qué puede servir? O sea, más allá de llamar la atención sobre sí mismo y más allá del escándalo y más allá de motivos comerciales, ¿es posible que mostrar sexo explícito
sirva de algo a nivel, o sea, a nivel artístico, a nivel estético. Yo puede, creo- puede tener algún propósito puede más estar- allá de crear escándalo. No, es que sí, es verdad, es que comparándolo de nuevo con la violencia, es como una película de acción al lado, o sea, una película que tenga mucho sexo pero que no sea explícito es una película de acción y al lado está la película de acción gore, que es la película que tiene sexo explícito, no, que tanto aporta a la historia de una película el hecho de que te muestren que si le pegas un tiro a alguien te muestren así el hueco que le deja en la cabeza, no. Si lo quitas probablemente no pierdas tanto. Realmente viéndolo de esa forma el sexo explícito puede sobrar. Tal Pero vez. no sé, es que hay tan poquitos ejemplos que no sé si en algún momento dentro de 5 años de repente salga una película que uno diga, mira, nos cayó la boca, sí vale la pena. Tal vez el sexo explícito también no conquista tantos espacios porque es mucho más difícil de explicar la sexualidad que la violencia. Y vamos a estar claros, en el cine, pensando más que nada en los niños y en los jóvenes, hay películas infantiles que son muy violentas o películas de jóvenes que también lo son. Y vamos a estar claros, hay un meme por ahí de de padres venezolanos explicando o cómo es que era la broma, era como sale como el balde con el agujero de agua, como que duda sobre sexualidad y los Sí. padres venezolanos explicándolo y lo que dicen es cuidado con una vaina y no te dicen más nada. O sea, en realidad el cuidado con una vaina también aplica para la violencia. A uno lo que le dicen es, epa, juego de manos, juego de villanos, nunca te explican por qué. Entonces es como, pero es mucho más cómodo hablar sobre la violencia que del sexo. No creo que tenga nada que ver con eso, pero... No, y quizás no solo eso, sino que también la violencia es muchísimo más visual. El sexo, muchas de las cosas que pasan a través del sexo, no... La acción sigue siendo la misma, no hay absolutamente nada distinto. Aun Claro. cuando puedan haber cosas muy distintas pasando por las cabezas de los personajes. Es más Si le quieres sensorial y meter- emoción y Si le quieres emoción meter que sea más interesante, a lo mejor te tienes que poner experimental. Y si te vas a poner experimental de Terminas todos haciendo modos, dos. ¿para qué necesitas el sexo explícito? Es que realmente es difícil defender Sí, que haya sexo explícito Sí. en las películas. sí. Más cuando el cine erótico funciona tan bien. Es como el cine erótico sin sexo explícito. Cuando funciona tan bien Exacto, es como, es que ¿para qué? eso es lo que yo decía hace Claro. rato. O sea, entiendo perfectamente la idea de que el sexo sea parte esencial de tu historia, porque hay historias increíbles que giran en torno al sexo y que usan el sexo como una herramienta narrativa. Pero dar el paso de que el sexo sea parte de tu historia a que muestres el sexo, a que hagas que los actores tengan sexo explícito, tengan sexo real y lo muestres de forma explícita, creo que ese paso no aporta nada, o por lo menos en los ejemplos que hemos visto y de los que hemos hablado hoy. Sí. Sí. Yo, para ir cerrando, yo quiero hacer una Un llamado. confesión y una reflexión. Oye, el Imperio de los Sentidos hay violaciones y me perturbó Sí. burda ese tema. Sí. O sea, de verdad, hay como 4 violaciones en esa película ¿verdad? y además hay pedofilia. No hay pedofilia. eso No hay fue. pedofilia. Ya. Claro le que pitió a un sí. niño. No, Bueno, ¿y eso pero- qué es? Y Se lo o sea, pellizcan. Se lo Pero pellizca pellizcarle y el hay pipí, a mí me violencia. pareció más pedofilia. tortura infantil No. Hay que violencia, pedofilia. infantil, No. pero eso no es pedofilia. No, ¿y por qué? Ya va. Yo quiero que ustedes me expliquen el por qué ella tenía la necesidad de agarrarle su cosito al niño. Porque el director le dijo que lo hiciera. No, No, el porque la bicha, personaje. o sea, es como una manera de mostrarte que la tipa tenía como una... Estaba loca, pues. O sea, ¿por qué le vas a agarrar el pene a un niño y se lo vas a apretar? Porque debes tener una vaina en la cabeza, pues. O sea, cuando te muestran eso es que ella comienza como a ponerse loquita. No, creo que también por eso el Imperio de los Sentidos se me asemeja tanto a una pornografía porque pueden poner la violación como algo, no sé, como algo no tan malo. O sea, ahí ponen el tipo violándola, pero la tipa como que le gusta, pues. Y eso no pasaría en la vida real, ¿sabes? Que te agarren, no. No, No pero sé. hay el de cuando Yo creo viola a la que solo eran malos sirvienta. actores y ya. Sí, yo creo que eran malos actores y ya. Yo creo que la intención seguía siendo mostrar que el tipo estaba loco también. No, y Pero tampoco cuando sé viola a la cómo era sirvienta, Japón en los años, qué horrible. en los años 30. Bueno, nada, quería Seguramente hacer a la eso, gente no le gustaba que la violaran. No, obviamente, pero en la película pareciera que sí, pareciera que todo el mundo estuviera demasiado excitado y no sé, y esperaran para que el tipo, no sé, en fin. Bueno, pero es que miren cómo son los hentai.
Hay Por mujeres que eso. les encanta ser violadas en esa Por vaina. eso digo Sí. que se me asemeja a una pornografía. Pero eso no está bien. Sí, es que lo mismo, es que por eso decía hace rato que parecía demasiado un hentai. Sí, sí. Ay, qué Lo otro fuerte. es que- Bueno, nada, quería decir eso me perturbó burdo. Lo otro es que menos mal que no hablamos de 50 sombras de Grey. Que me acordé que esa Cónchale, película vale, existía. se me pasó. Esa ni se lo merece. Se me Pero en pasó. 50 sombras vale. de Grey no hay sexo explícito. No es explícito justamente, pero todo el mundo cuando salió esa vaina fue así como, ¡ay, una película sobre sexo! ¡Ah! Sí. Y la gente, y había demasiado Bueno, escándalo en pero el es que hoy cine. estamos hablando de cine pornográfico. Hoy estamos hablando de cine pornográfico y de sexo explícito, pero quien dice que no podemos hacer otro capítulo sobre cine erótico y lo que decíamos sobre cómo el sexo en el cine ya no siendo explícito aporta a las historias y hablamos de esas películas de cine ¿Te erótico. parece 50 sombras de Sí, Grey? porque 50 exacto, porque sombras de los Grey, 50 sombras de increíble Grey película es- erótica. No, Sí, es erótico, esa vaina no no es es- erótica. Para no, alguien será o sea, erótica esa vaina. No, yo no quiero seguir viendo películas malas. Yo no voy a ver eso. Si al menos una persona se excitó con esa película, podemos hacer una encuesta. Esa vaina es erótica. Listo, papá. Yo sé de gente que se está viendo esa película, así que lo es. ¿Qué? En serio, yo la vi y no me excitó nada. Yo no Bueno, vi yo eso. sé de ni gente que siquiera. sí. ¿Y el libro? ¿Y el libro? ¿Quién se puede excitar con eso? Bueno, por supuesto que el libro excita a señoras de 35 años. No sé. Creo que 35 es muy joven. 35 Señoras de mujeres. 35, berro, naguará. Sí, 35 es una mujer joven, ¿vale? No las insultes. Claro que sí, por 35, Dios, mira. para mí hasta los 45 son mujeres jóvenes. Bueno, Mi hermano, Señora, yo sí. mi yo hermano soy no una se da más cuenta joven. de lo cerca que está él de los 35, Sí, ¿verdad? exacto. Cállate la boca, vale. Él cree que todavía tiene 18. ¿cuánto le faltan? ¿No se faltan 10, 9 años? ¿Cuánto es? Sí, como 10. 8. Le faltan 8 años. 8 años le faltan. 8 No sé, años. no me acuerdo cuántos años Un tengo. carajito chiquito es lo que te falta. Bueno, Bueno, un carajito chiquito que le pellizcan el pene es lo que te Ay, falta. no, ya, no hables más de ese niño, pobrecito. no habrá dicho que no es pobrecito de pana. Si llegaron hasta este punto, en un capítulo tan particular, háganlo saber de verdad. Y digan, bueno, si no creo que la hayan visto y no se las recomendamos, la verdad. Pongan un No. comentario. No, la verdad es que no. Coloquen un Yo comentario recomendaría pipí. el- Solo no, pipí o cualquier pellizco. frase que incluya la palabra pipí. Pellizco de niño. En el capítulo pasado yo dije que la de An Elephant Sitting Still es una película que me gustó mucho, pero no recomendaría jamás. La recomendaría muchísimo más antes que cualquiera de las que hablamos hoy. Sí. Cualquiera de las que hablamos hoy, si es una pérdida de tiempo de verdad, desgraciados, cantidad de tiempo que yo perdí viendo estas películas. Sí. Claro, yo Y ustedes perdí no pueden una perder hora. tiempo viendo una película de 4 Y horas. no dura ¿ah? tanto. Estas Dura como una hora películas, y solo media. viste una. Solo viste una. Bueno, y esa una vale como por 5. Bueno, nos despedimos. Bueno. Pero Vamos, inviten. Sofía. Vamos. Pero estos dos hosts, no sé qué les pasa. Sí, ahora. no, ya El como que trabajar somos desde los casa les 5. cambia la mente, pero Sí. los hosts son Silvio y Wilmar. ¿Cómo vamos a invitar nosotros? Pero ya estaba diciendo inviten, no entienden el video todavía. No, Silvio. Bueno, los invitamos a que compartan, a que comenten, den alguna reacción. También a que estén pendientes de, más que nada, de Instagram, que ha sido el más activo, donde hay mayor recepción y mayor contenido. Y bueno. Que nos digan si hay alguna película con sexo explícito que valga la pena como película. Exacto. Por si no la conocemos y se nos pasó. Y que nos digan razones por las que les gusta Gaspar Noé, porque de verdad es Sí, incomprensible. eso, si a alguien le gusta Gaspar Noé, por favor venga y defiéndalo. Por favor. Qué mal. No, capaz no lo entendemos. Puede ser que no lo entendamos, ¿verdad? Yo también pensé como, bueno, capaz es que este bicho es muy arrecho, yo no lo entiendo. Puede ser. O usan la lógica de no preguntes, solo gózalo. Y ya. Claro. Es que cuando no había sexo, las conversaciones Bueno. eran tan estúpidas. Naguara. Ajá, en fin. Pero yo, o sea, no he Bueno, visto pero esta Love, gente pero se no sé qué emociona, pasó ¿vale? ahí, porque yo Sí. en Clímax las conversaciones eran buenísimas. Lo único bueno que tiene esa película, porque después dejan de hablar y es más mala. Wilderman, ¿cómo las conversaciones van a ser buenísimas? ¿Qué Bueno, te pero pasa, lo vale? discutimos ahorita al terminar, ¿vale? Están como locos. Sí, bueno, esto fue todo por hoy. Por favor, quiero dormir, son las 2:30 de la mañana. Corte.